Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. El nuevo libro de poemas de Halil İbrahim Ceylan esconde una declaración de amor secreta para Esla Turkoglu. El mundo de las revistas turcas se ha despertado hoy con una noticia que ha sacudido las redes sociales y ha tocado el corazón de millones de fanáticos. Porque el famoso actor Halil İbrahim Ceylan acaba de lanzar su esperado libro de poesía, pero lo que realmente ha llamado la atención no son las rimas perfectas ni las metáforas elegantes, sino un detalle oculto que podría confirmar que su corazón todavía late por su antigua compañera, la bella Esla Turkoglu. Desde el momento en que el libro llegó a las estanterías, los seguidores más atentos comenzaron a descifrar lo que parece ser un código de amor. Una serie de mensajes que apuntan directamente a una historia que nunca terminó realmente. Todo comenzó ayer por la tarde, durante la gala de presentación del libro en un elegante hotel de Estambul, donde Halil, vestido impecablemente y con esa mirada profunda que lo caracteriza, subió al escenario para leer uno de sus poemas favoritos, y fue en ese preciso instante cuando el ambiente cambió, se sintió una electricidad en el aire cuando Halil leyó los versos que decían: tus ojos verdes fueron mi primer océano y serán mi último puerto, aunque navegue en silencio. Los periodistas presentes, que conocen bien la historia entre él y Esla, se miraron entre sí sorprendidos, porque todos sabemos que esos ojos inconfundibles a los que se refiere solo pueden pertenecer a una persona. Al bajar del escenario, rodeado de cámaras y micrófonos, un reportero valiente le preguntó directamente si esa musa de la que habla su libro es Esla Turkoglu, y la respuesta de Halil fue tan enigmática como sus versos. Él sonrió tímidamente, bajó la mirada por un segundo y dijo: los nombres no importan cuando los sentimientos son universales, pero quien lea con el corazón sabrá a quién pertenece cada letra de este libro. Una declaración que para muchos fue la confirmación definitiva de que este proyecto es, en realidad, una carta de amor pública pero silenciosa. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, los rumores dicen que Esla Turkoglu ya tiene el libro en sus manos. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que ella recibió una copia firmada horas antes del lanzamiento oficial, enviada directamente por un mensajero privado, y dicen que al leer las primeras páginas, Esla no pudo contener la emoción. Se dice que en una conversación privada con una amiga íntima, Esla confesó: es extraño leer palabras que siento que viví, es como si él hubiera guardado cada suspiro nuestro y lo hubiera convertido en tinta. Lo que nos hace pensar que la conexión entre ellos sigue tan viva como el primer día, a pesar de la distancia y de los caminos separados que han tomado en sus carreras. Lo más impactante de este libro no es solo el contenido romántico, sino las fechas que aparecen al pie de cada poema. Los fanáticos, que son los mejores detectives del mundo, se han dado cuenta de que las fechas de escritura coinciden exactamente con momentos clave que ambos vivieron juntos en el set de rodaje y fuera de él. Hay un poema titulado El adiós que no fue escrito, según la fecha impresa, la misma semana en que se rumoreó su primera separación, y en ese poema Halil escribe: te dejé ir para que brillaras. Pero mi sombra siempre cuidará tu luz, una frase desgarradora que explica mucho sobre los sacrificios que hicieron por sus carreras. La narrativa de este libro nos lleva por un viaje de pasión, dolor, separación y, sobre todo, de una esperanza que se niega a morir. En los pasillos de las productoras hoy no se habla de otra cosa. Los directores, los maquilladores y hasta otros actores están comentando que Halil İbrahim Ceylan ha hecho el gesto más romántico de los últimos tiempos. Imaginen la escena: Halil escribiendo solo en su casa, noche tras noche, pensando en Esla, transformando su dolor y su amor en arte. Esperando que algún día ella lo lea y entienda todo lo que él no pudo decir con palabras simples. Pero la historia se pone aún más interesante, porque se rumorea que Esla podría asistir a la próxima firma de autógrafos de Incógnito, o quizás publicar algo en sus redes sociales que dé una respuesta a este gesto. Los fans están actualizando sus perfiles cada segundo esperando una señal, un emoji, una canción, algo que nos diga que el mensaje ha sido recibido. Durante una entrevista exclusiva esta mañana,
Halil volvió a ser presionado por la prensa sobre si espera una reconciliación gracias a este libro, y él, con esa calma que enamora, respondió, el libro ya no es mío. Ahora es de ella. Si ella encuentra su reflejo en las páginas, entonces mi misión en esta vida está cumplida, palabras mayores que demuestran la madurez y la profundidad de sus sentimientos. No estamos hablando de un simple chisme de pasillo, estamos ante una historia de amor moderna contada a través de la literatura, donde los protagonistas son dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Analizando el texto, hay un capítulo entero dedicado a la distancia, donde se describe a una mujer fuerte, decidida y hermosa, que lucha contra el mundo, una descripción que encaja perfectamente con el carácter de Esla. Los críticos literarios han alabado la pluma de Halil, pero los fans del amor solo quieren saber si esto traerá un final feliz para la pareja. ¿Es posible que este libro sea el puente que necesitaban para reencontrarse? ¿Será que Esla Turkoglu dará el paso y admitirá que ella es la dueña de esos versos? La tensión es máxima y la emoción se siente en cada comentario en Internet. Algunos dicen que Esla ya ha escrito una respuesta, no en un libro, sino en una carta privada que ya está en camino hacia Halil. Si esto es cierto, estaríamos presenciando el renacer de una relación que muchos daban por perdida pero que evidentemente nunca se apagó del todo. El amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la manera de salir a la luz, y en este caso, ha elegido el camino de la poesía para manifestarse. Halil ha tenido la valentía de desnudar su alma ante millones de personas, arriesgándose a ser juzgado, solo para que una sola persona entienda la verdad. Y ahora, queridos amigos, todo queda en manos del destino y de Esla. ¿Cómo reaccionarían ustedes si alguien escribiera un libro entero dedicado a ustedes? Es un gesto que no se ve todos los días y que demuestra que el romanticismo no ha muerto. Manténganse atentos, porque estoy seguro de que en las próximas horas tendremos una respuesta, ya sea una foto, un mensaje o quizás, un encuentro sorpresa que las cámaras captarán. Esta historia de amor literaria apenas está comenzando y nosotros estaremos aquí para contarles cada detalle, cada mirada y cada palabra que surja entre Halil y Esla. No hay duda de que donde hubo fuego, cenizas quedan, pero aquí no parecen cenizas, sino llamas vivas que arden en cada página de este nuevo libro. Ahora quiero saber qué piensan ustedes, mis queridos seguidores. ¿Creen realmente que Halil escribió este libro pensando únicamente en Esla Turkoglu o es solo una coincidencia? ¿Debería Esla darle una nueva oportunidad a Halil después de este gesto tan romántico? ¿Cuál creen que será la respuesta de ella ante esta declaración pública de amor? Escriban sus opiniones en los comentarios, quiero leer todas sus teorías y pensamientos sobre este tema tan apasionante. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna noticia y compartir este video con todos sus amigos que aman las series turcas. Hasta el próximo video con más noticias exclusivas.